Como ya podrán adivinar por el título, volvemos con Claudia Palacio. Volvemos con esta periodista colombiana que sostiene que los hombres con muchos hijos deberían sufrir esterilizaciones forzadas bajo lo que ella denomina un plan de planificación familiar audaz. Pensé que luego de equiparar a los hombres con perros callejeros y sostener que hay que esterilizarlos para evitar que produzcan hijos infectados por lo que ella llama pipi loco, ya no tendría que hablar de ella y que no seguiría por esos rumbos con su columna. Pero soy un maldito ingenuo, así que aquí vamos de vuelta. Merece su propia sección, su propia serie de videos y voy a ver a dónde termina esto. Voy a explorar en varios videos lo que va dejando en su columna. Quiero ver ese pensamiento y analizarlo y disecarlo y llevarlo a fondo para aprender de él y explorar esta idea de deshumanización de las personas que sostienen. Mi interés es descifrar, si es posible, la posición central de esta periodista autora de estos artículos, tratar de llegar a sus bases o premisas fundamentales y así poder comprender qué lleva a una persona a considerar a otra como susceptible de ser sometidas sin más al deseo de otras personas. Vamos esta vez por un artículo sobre el cómo el evitar la esterilización de una niña de 15 años decidida unilateralmente por la madre es un indicativo de una falla de algún tipo en los derechos de la madre. Los Ministerios de Salud y Educación cumplieron en junio con la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reglamentar el proceso para garantizar los derechos sexuales de las personas en condición de discapacidad y llevar a lectura fácil el fallo que prohibió la esterilización de una menor de edad con síndrome de Down a quien su mamá pedía practicar este procedimiento ya que el método anticonceptivo implantado le provocó reacciones adversas. Inmediatamente agrega un link a un archivo donde se describe de forma sencilla pero más extensa y gráfica el caso que nombra la periodista. Una madre desea que su hija no tenga hijos, por lo que pide a unos médicos algún método para evitar que su hija quede embarazada. La decisión de esta intervención la toma la madre sin siquiera pedir el consentimiento de la hija ni aún informarla de lo que iba a suceder. Los médicos acceden a ponerle el anticonceptivo y también lo hacen sin consultar y sin informar al menos a esta niña de 15 años del procedimiento que se le estaba haciendo. Luego la hija sufre molestias, se queja de sentirse enferma sin saber por qué. Lo que estaba pasando es que se estaba quejando por los efectos secundarios del anticonceptivo, de lo que ella ni siquiera estaba enterada que tenía. Por lo que la madre decide buscar otro método para evitar el embarazo de su hija. Esta vez pide una opción más permanente, pide para su hija la esterilización. Pero en este caso los médicos se rehúsan a hacerla y le piden que venga con una orden judicial si quiere tal procedimiento. En ningún momento, repitamos, se le pidió el consentimiento a la hija para tales intervenciones, ni siquiera se le informó de tales intervenciones, ni de lo que se estaba decidiendo para su futuro. Y al pedir una orden judicial indica que nadie tampoco le iba a pedir el consentimiento ni siquiera la iba a informar de la esterilización. La orden judicial sería lo único necesario para hacerla. Sin embargo, el juez negó tal procedimiento. La sentencia fue que no se puede usar el síndrome de Down o cualquier discapacidad de una persona para negarle el derecho a decidir sobre los procedimientos médicos a la que se la somete. Dicho de otra forma, el tener síndrome de Down no es sinónimo de incapacidad para decidir sobre las intervenciones a las que se la quiere someter, y menos sobre sus derechos reproductivos. Aunque la reglamentación se acoge a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, basada en el principio nada sobre nosotros sin nosotros, y la cual determina que los déficits de capacidad mental no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica, me pregunto si no se le está vulnerando algún derecho a la madre de la joven. Esto es lo que le preocupa más a la autora. Al parecer, el negarle el poder esterilizar a su hija sin siquiera consultarla y menos informarla es una falla de alguna especie en los derechos de la madre. Pareciera que de alguna forma es un derecho vulnerado en la madre. Ella, preocupada por la posibilidad de sumar un embarazo no planeado a las complejas condiciones de un hogar humilde, en el que brindarle los cuidados adecuados a una persona con síndrome de Down ya es un desafío, decidió que lo mejor era eliminar la posibilidad de concebir. Remarquemos la posibilidad de concebir de la hija. Decide, como dijimos antes, unilateralmente la madre
esterilizar a su propia hija, así, sin más, como si fuera algo de su posesión. Decide, sin más, cargarse por sí sola la posibilidad de ser madre de su hija, pero parece que es por una buena razón. Creo que este caso es lo que el saber popular refleja en el dicho: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Volviendo con el razonamiento de nuestra periodista, la madre parece que tiene el derecho, o debería tenerlo, de decidir el futuro, decidir si su hija será o no será madre. Un poco más adelante, el camino se pone más caliente, más cerca del infierno. ¿Cómo no entender a la madre de la niña? Por supuesto que esterilizar a su hija no la blinda de ser violada, pero sí evita un potencial empeoramiento de su situación. Vuelvo a repetir. Por supuesto que esterilizar a su hija no la blinda de ser violada, pero sí evita un potencial empeoramiento de su situación. Y aquí es donde nuestra periodista muestra cómo desaprobó ética varias veces, aunque creo que también desaprobó humanidad y empatía. Le interesa más la comodidad de la madre que el bienestar y la seguridad de la hija. Parece que le vale más un comino que a la chica la violen. La seguridad y la integridad psicofísica de la niña es menos que el tener un hijo indeseado. Que resulte embarazada es más preocupante que la violen. Comprendo que el embarazo sería algo difícil de llevar en un entorno de pobreza o simplemente para una madre soltera y su hija adolescente, aun si no tuviera el síndrome de Down. Pero esto parece más una declaración de darse por rendida con la seguridad de su hija. Es como dejarla a su propia suerte, es como decir que la violen mientras no traiga un hijo a casa. También habla como si la violación fuera algo inevitable, como si el tener síndrome de Down llevara consigo las máximas probabilidades de ser violada, como si fuera garantía segura de serlo y que no hubiera o que se pudiera hacer algo para evitar o reducir esta posibilidad, como si el mínimo de seguridad no se lo pudiera ofrecer ya, como si no se pudiera hacer algo para evitar, cuando menos, mínimamente, que sea violada. De nuevo, las buenas intenciones parecen guiar el razonamiento de nuestra periodista. Solo la madre quiere evitarle un futuro complicado a la hija y a ella misma. Ya que no se puede evitar que la hija sea violada, por lo menos haremos que lleve un futuro más llevadero. Claro está que nadie puede ofrecer una protección total, pero aquí que se admita que la hija sea violada es secundario a que tenga un hijo y que la madre deba cuidar a este hijo, es una declaración que la madre se ha dado por vencida en lo que respecta a la seguridad de su propia hija. Es una declaración que ya no le importa más la integridad psicofísica de su hija. Quizás lo que haya de preguntarse no es sobre los derechos sexuales de esta hija, sino de su propia seguridad y cómo su madre no parece preocuparse por eso. Además, dado que la joven probablemente no pueda cuidar de un hijo, se estaría de facto obligando a la madre a hacerse cargo de un bebé que no quiere tener. Ahora bien, que el síndrome de Down sea un déficit cognitivo tan severo como pinta el artículo es algo cuestionable. Ya de por sí, no es un trastorno tan severo como la autora lo presenta, y con ayuda profesional adecuada puede ser muy manejable. Con esta ayuda adecuada puede dejar de ser un obstáculo para tener un trabajo estable. Por ejemplo, hace poco salió una nota sobre una persona con síndrome de Down que se ha jubilado luego de 25 años de trabajo. Incluso la nota menciona que vive solo. Y tampoco parece ser el síndrome de Down un obstáculo para tener una pareja. Y tampoco parece ser un problema para tener un hijo. Por lo que es claro que no es un síndrome tan incapacitante para la persona como para que no pueda decidir sobre su propia vida, y mucho menos en cuanto se refiere a sus derechos reproductivos, a su salud sexual. Básicamente, el síndrome de Down no parece ser tan diferente de otras discapacidades. Con ayuda profesional, la persona afectada por el síndrome puede tener un buen grado de autonomía, algo como lo que puede tener una persona ciega o sorda, o con algún tipo de discapacidad. Si esta niña está tan incapacitada por el síndrome de Down, como se presenta aquí, deberíamos entrar a cuestionar nuevamente el que la madre le pueda ofrecer los cuidados adecuados, la ayuda profesional que necesitaba, por ejemplo. De nuevo, parece que la madre no puede ofrecer a su hija los cuidados mínimos. Y parece que tampoco considerar para nada al tratar a su hija como una especie de objeto, al no tenerla ni siquiera en cuenta en las intervenciones a las que la hizo someterse. Y considerando su pedido de esterilización, deberíamos preguntarnos si realmente le importa la seguridad de su propia hija. Como dije, deberíamos sospechar que se ha rendido en cuidar a su hija de posibles abusos, ya que ha preferido esterilizarla antes que buscar medios para protegerla de tales abusos. O cuando menos, es nuestra periodista la que está expresando esta idea. Para esta es preferible que sea violada a que tenga un hijo que no pueda cuidar, y que el Estado termine cuidando
ya que la madre no lo podrá hacer. Y aquí justamente es donde se perfila la misma idea del artículo anterior. Es preferible la esterilización forzada a que nazcan personas que sean una carga para el Estado. Una búsqueda rápida muestra casos recientes en Cota, Guapota, Neiva y Montenegro, en los que hombres abusaron de mujeres en condición de discapacidad. En uno de esos casos la víctima quedó en embarazo. Su bebé, que también nació con discapacidad, fue dado en adopción al bienestar familiar. El Instituto de Medicina Legal dice que de los 21.399 casos de presunto abuso sexual reportados en 2016, 1,4% fueron en personas con discapacidad. Aquí habla de un único caso. Un bebé que terminó en bienestar familiar, o sea, el cuidado del Estado. Y este es justamente similar al punto del artículo anterior. Ese bebé se ha convertido en un gasto para el Estado y por lo tanto para todos los ciudadanos colombianos. Lo importante para esta periodista es que el Estado colombiano no cargue con estas personas. No que se indica la esterilización porque ya no se va a cuidar más de esta hija. Que no importa que si es violada o no. Que no importa que se enfrente a tal peligro y que nadie se digne de brindarle un mínimo de seguridad. Solo importa que la madre no deba cuidar un nieto. O bien quizás que el Estado no termine cuidándolo cuando la madre ya no pueda hacerlo. Y creo que este puede ser el sentido para donde va la columna de nuestra periodista. Los pobres, teniendo hijos, son una carga económica para el Estado. Pero quizá con 2 artículos es un poco pronto para decirlo. Sigamos. Me pregunto si una persona con discapacidad cognitiva avanzada puede, aún con métodos de información adaptados a su condición, entender las implicaciones de tener sexo sin protección y de traer un hijo al mundo. Supongamos por un instante que hablamos de una hija que no tiene síndrome de Down, impedimento, problema, trastorno o lo que sea. Supongamos que la hija más sana de todas y en los inicios de su fertilidad, como podría ser la inmensa mayoría de las hijas de todo el mundo. Es claro que una niña de unos 14 o 15 años no está preparada para llevar un embarazo y menos de cuidar una hija. Aún no es emocionalmente estable para hacerlo y tampoco lo es económicamente. Cualquier trabajo que tome de seguro será un trabajo de bajo salario, ya que no tiene título o certificación alguna para alcanzar un trabajo de un mejor rédito económico. Incluso es muy posible que deba abandonar la escuela para trabajar, para aportar dinero al cuidado de su hijo, si la situación económica de la familia la fuerza a hacerlo, como parece ser justamente en este caso. Así que muchos de los cuidados, apoyos y soporte, tanto emocional como económico, provendrán de sus padres, o sea, de los abuelos, o sea, de los padres de esta niña embarazada que no tiene ninguna discapacidad. Pero para igualar, imaginemos que es la madre de la niña, es soltera, como parece serlo en el caso planteado por la periodista. Dicho de otra forma, la madre terminaría por completo casi al cuidado de su nieta, incluso si su hija no tuviera síndrome de Down. Ahora también pensemos que esta madre soltera informa a su hija adolescente de los peligros del sexo sin protección y de los problemas, responsabilidades y deberes que un hijo trae consigo. Sin embargo, vemos que muchos adolescentes, aún teniendo esta información en su poder e incluso teniendo un fácil acceso a protecciones anticonceptivas, deciden de todas formas tener sexo sin protección. O sea que comprenden bien los riesgos, pero igual los toman. Por lo que informar no es una garantía de que la hija no termine teniendo sexo sin protección. Así que aquí deberíamos preguntarnos, ¿cualquier madre soltera con una hija debería esterilizar a su hija para no terminar cuidando a 2 personas, hija y nieta? ¿Cualquier padre o madre que esté en el cuidado de una hija adolescente deberían esterilizarla porque no es confiable que esta hija tome precauciones necesarias para evitar un embarazo y al hijo resultante que terminarían cuidando ellos? ¿Y si la hija estuviera discapacitada de alguna otra forma? Si estuviera ciega o le faltaran o no pudiera caminar o le faltaran las piernas, es claro que una persona discapacitada tendría mucho más difícil el tener que mantener un hijo y que mucho del cuidado sería parte de los abuelos. Entonces, ¿deberíamos esterilizar a adolescentes discapacitados? Nuestra periodista nos dice, ¿acaso sus hijos no tienen derecho a tener padres que puedan brindarles completo apoyo? La verdad es que no sé qué entiende por completo apoyo. Que los padres le brinden un completo apoyo a sus hijos no implica que pasen por arriba a los derechos que tienen estos. No significa que deben esterilizarlos sin su consentimiento solo para evitarse ellos mismos posibles complicaciones futuras. Cualquier adulto, sea padre o quiera hacerlo, debe tomar conciencia que los hijos no están exentos de problemas. Incluso el más perfecto de los hijos, tarde o temprano le dará problemas a su padre. Y esto teniendo o no síndrome de Down o cualquier discapacidad. Esto es por el simple hecho de que están aprendiendo a moverse en la vida y por lo tanto explorarán opciones y posibilidades.
Dicho de otra forma, tomarán decisiones controvertidas, arriesgadas y problemáticas, muchas veces no compartidas por sus padres. Decisiones que harán enloquecer a sus padres y harán a estos enfurecer o bien temer por ellos. Pero los padres no están allí para tomar las decisiones por sus hijos. No están allí para evitarles cualquier problema que puedan, por ejemplo, encerrándolos en caja de cristal y no dejándolos salir a enfrentar por sí mismos los problemas. No están allí para evitarles cualquier mala decisión, aunque tampoco podrían aún si lo quisieran. Sino que están allí para enseñarles a decidir lo mejor posible. Están para enseñarles a evitar esas pésimas decisiones, no hacerlas por ellos. Están para brindarles su apoyo, lo que significa acompañarlo en las decisiones que tomen y ayudarlo cuando enfrentan problemas. Esterilizarlo sin considerar sus deseos y menos pedir su consentimiento para hacerlo, y aún sin ni siquiera informarlos de lo que está pasando para luego renunciar a preocuparse por su seguridad, no es ni por asomo, ni por casualidad, completo apoyo. De hecho, es totalmente lo contrario, es dejarlos a su propia suerte. Representantes de EPS, clínicas, médicos y organizaciones que representan a personas con discapacidades discutieron el contenido de la resolución y coinciden en que este es un avance que no se debe ver en función de los casos más complejos, sino en la solución a la constante discriminación a la que están sometidos alrededor de los 3.100.000 colombianos en condición de discapacidad. Ya es la segunda vez que tengo problema con los números de esta periodista, no por la validez del número, sino por el mismo número. 3.100.000 o son 100.000 y el 3 es un error. En el otro artículo decía que los hijos puestos al cuidado del Estado le costaban un promedio de 52,670.014 pesos. Paso a analizar ese número y hacer notar el error y sigo con la siguiente. Cuando no lo ven como asexuados, los ven como hipersexuados. Esto es algo cierto, es un prejuicio que sufren las personas con discapacidad o problemas mentales de algún tipo. Por un lado, se los presume totalmente fuera de control debido quizás a la supuesta falta de raciocinio que tendrían, y por lo tanto no hay voluntad o disciplina para frenar los instintos. Y por otro lado, al faltarles raciocinio, se los ve como no motivados, como si su personalidad estuviera ausente o impedida de expresarse. Así que se supone que el interés romántico antecede al deseo sexual. Sin poder relacionarse emocionalmente o estar obstaculizado para ello, no podrían pasar del interés de la persona al interés erótico por esa persona. Eso pensó Olga Montes, representante del Consejo Nacional de Discapacidad de Organizaciones con Discapacidad Múltiple, cuando salió de su más reciente consulta al médico con una orden de tubectomía, ligadura de trompas, sin que éste siquiera le hubiera preguntado si consideraba planificar de esa forma. Por lo que pude averiguar, Olga Montes parece estar en una silla de ruedas, no tener síndrome de Down. Esto es diferente, ya que una persona en silla de ruedas se encuentra en posibilidad de caminar, pero esto no afecta para nada su capacidad de decisión. En el caso del síndrome de Down, lo que se pone en cuestión es si está capacitada esta persona para decidir de ver si el síndrome de Down es un obstáculo o no para eso. Pero es interesante ver cómo es un problema que a una mujer se le sugiera la ligadura de trompas, cuando no duda de proponer la autora en el artículo anterior la vasectomía para hombres a los cuales ella considera hipersexualizados. Pareciera que no hay problema en sugerir en esterilizar a hombres sanos, pero cuando a una mujer se le presenta la opción de esterilización, ahí sí hay un problema. Si bien un sondeo hecho a jóvenes con discapacidad que recibieron de Profamilia información de planificación familiar adaptada a sus necesidades, arrojó que la mayoría cree que tener hijos no es lo más conveniente para ellos. No puedo dejar de pensar qué pasará con los que sí quieren y con los padres de algunos de ellos que ven en la esterilización una opción para enfrentar la realidad de tener un hijo que va a ser dependiente toda su vida. Así que está bien considerar en esterilizar a un hijo que será supuestamente dependiente toda su vida. Y de nuevo, no puedo dejar de pensar en esa propaganda nazi que vimos antes. La lógica parece ser la misma. Los hijos de personas discapacitadas serán dependientes de por vida, por lo que es más humanitario esterilizar a las personas discapacitadas para que no tengan estos hijos dependientes toda su vida y dependientes del Estado. Y esto sin siquiera, cuando menos, informarlos. Ya saben, estilo nazi.